Y bueno, recién estábamos comentando a propósito de esa charla con el hermano norteño, con el secretario nacional de Deportes, Fernando Cáceres, lo duro que fue ese partido con Brasil. Sin duda, bueno, y hoy apostadas las fichas entonces a partir de las 23:15 contra Perú. ¿Cómo lo vive en la previa, Cáceres? ¿Como cualquier hincha o tomando en cuenta otros aspectos que tienen que ver con el trabajo? No, yo lo vivo con mucha tranquilidad, con el paso de los años y en este tipo de responsabilidades el hincha le va dejando lugar a la responsabilidad de gobierno, se mira con otra calma, pero sobre todo hay un proceso de selecciones que hay que siempre mirarlo en larga duración, en perspectiva, y confiar mucho en gente que le ha dado enormes satisfacciones al país. Los números son altamente favorables para Uruguay, estamos como nunca en un proceso de clasificación en un segundo lugar. Así que yo lo miro con mucha calma. Cuando mucha usted dice, Cáceres, cuando usted dice perspectiva, ¿confía que, digamos, una vez que termine el ciclo Tavares, se va a seguir por esta misma línea? Y se debiera seguir, no solamente en el fútbol. Este modelo de fútbol es el que tratamos de expandir en otras expresiones del deporte nacional, un modelo que apuesta al mediano y a largo plazo, con planificación, con elencos estables, tanto de deportistas como de cuerpos técnicos, con dirigentes que apoyen. Es un modelo que ha dado resultados y bueno, yo creo que finalizado el ciclo Tavares, que aún no ha finalizado, que tiene larga vida, bueno, tenemos la expectativa de que el fútbol siga por el mismo camino, ¿no? Está bueno, yo me quedé con una duda, ¿no? Porque está bien, capaz que cuando va al estadio somos locales, hay que cuidar ciertas formas. A la hora de un partido de Uruguay, porque seguramente además puede que le toque compartir en un lugar con representantes de otros países, del visitante. Ahora, en la intimidad de su hogar, si es que mira el partido de noche 23:15 en su casa, capaz que deja aflorar un poquito más el hincha, ¿no? No, seguro que sí, seguro que sí. Uno tiene emociones fuertes, como todos los uruguayos con el fútbol, una familia muy apasionada del fútbol, pero realmente con el paso del tiempo miro los partidos con mucha tranquilidad y disfruto mucho viendo cómo se apasionan mis hijos. Bueno, muy interesante, porque todos los vivimos de forma ahí diferente y además todos también de cierta manera tenemos nuestra forma de canalizar la pasión, ¿no?, que nos genera el fútbol. Hoy por lo pronto, ojalá que haya muchos motivos para gritar, pero va a haber mucha gente durmiendo. Mucha gente durmiendo. Mis nenas van a estar durmiendo, mañana hay escuela, entonces hay que controlarse. Bueno, Fernando, hay un tema que ha generado muchos comentarios, mucha controversia, y es el clásico del torneo de apertura, que después de mucho tiempo no se digitó cuando debió haberse digitado, y quedó en una fecha en donde las cámaras de reconocimiento facial no estaban prontas. Por lo tanto, se decidió correr y se fijó la fecha del 5 de abril, que es un miércoles, en horario nocturno. La Comisión de Violencia del Deporte del Parlamento, en coordinación, trabajando en conjunto con la Secretaría Nacional de Deporte, que de hecho la integra, sugirió que el partido no se juegue entre semana y por la noche. Porque además hay un razonamiento lógico, es un sistema que se va a estar utilizando por primera vez, y por lo tanto hay que tratar de acotar el margen de error. ¿Siente que en la UF tomaron la sugerencia, o sea, consideraron la sugerencia más allá de la decisión que se pueda tomar, no, porque oficialmente no está fijado todavía? Bueno, que la consideraron no me cabe duda, pero evidentemente han tomado una decisión contraria a la recomendación. La historia es esa, después de tantos años de definir previamente la fecha del clásico sin que pase por un sorteo, el año en que más motivos habían para fijarlo con antelación, no se tomó esta decisión, creo que fue una decisión equivocada. Luego se tomó una segunda decisión, a mi juicio equivocada también, que es fijar el partido para un día entre semana. Si nos hubieran consultado en ese momento ya hubiéramos anticipado una opinión contraria, no solamente de un clásico entre semana y en la noche, sino además a escasos días de instalación del sistema de videovigilancia. Y bueno, en ese momento tanto el Ministerio del Interior como la Secretaría de Deportes recomendó que no se fijara para esa fecha, que se pensara en otro momento, tanto por los perjuicios que puede traer un partido jugado en la noche, entre semana, después del antecedente que tenemos del último clásico, sino también porque, como bien decías tú, el sistema de videovigilancia requiere de ajustes y al 5 vamos a estar a 5 días de instalación del sistema. Hay técnicos extranjeros que vienen a afinar, a ajustar el funcionamiento de ese sistema y hubiera sido deseable postergarlo unos días más. Según tenemos entendido, la AUF tiene problemas con el fixture
y bueno, nosotros pensamos que había que haber antepuesto la preocupación por la seguridad de la ciudadanía, de la población en general y de los espectadores en particular, por sobre las dificultades de un fixture que trae aparentemente problemas. ¿No debería también tomarse en cuenta lo que se dijo desde el Ministerio del Interior, de que un día entre semana y en ese horario hay muchos efectivos apostados a diferentes tareas de vigilancia que quizás no puedan tener el mismo refuerzo que en un partido de fin de semana? Sí, claro, las advertencias se hicieron todas, las recomendaciones también se hicieron. Es más, la Comisión de Prevención de Violencia que preside la Secretaría lo votó por unanimidad. Los propios representantes de la AUF lo aprobaron, así consta en actas. Y allí estamos integrados todos, el Ministerio del Interior, la Intendencia de Montevideo, la Federación Uruguaya de Básquetbol, la Asociación Uruguaya de Fútbol, la Secretaría Nacional de Deporte. Es decir, que las recomendaciones, las solicitudes se hicieron todas, pero quien debe tomar la decisión es el organizador. Ojalá se hayan tomado todas las precauciones para llegar en las mejores condiciones. Nosotros, por supuesto, vamos a colaborar para llegar de la mejor forma, pero francamente no es una buena decisión. Usted decía, fija la mesa ejecutiva, fija la AUF, la única que tiene potestades para decidir cuándo se juega un partido. Ahora, la policía bien puede decir, el Ministerio del Interior, bueno, en estas condiciones no presto servicio. Bueno, pero esa tarea ha sido ingrata para el Ministerio del Interior, ¿no? Ha sido el blanco de todas las críticas. Sí, pero después es el blanco de toda la crítica. Exacto. Cuando hay un operativo en donde se debe suspender un partido también. Es verdad, es cierto, pero bueno, siempre ha apostado el Ministerio del Interior. En el acierto o en el error, la población ha ido juzgando lo que ha sido el accionar del Ministerio del Interior, pero lo que no cabe duda es que siempre ha apostado a facilitar, aún en la diferencia, las condiciones para que la actividad deportiva se desarrolle. Eso es así, objetivamente así. Y en este caso ocurre lo mismo. Se recomendó que no se hiciera entre semana y bueno, ya cuando se toma la decisión lo que se recomienda es que se haga tarde en la noche a efectos de que los comercios ya estén cerrados, que haya menor tránsito de gente por las calles, en fin. Así como está planteado, pareciera haber cierta negligencia de parte del Ejecutivo de la AUF. Vamos a pensar el caso que nadie quiere pensar. Que el miércoles 5 nuevamente surge algún incidente, las medidas de seguridad no son suficientes y bueno, estos imprevistos que tuvimos en las últimas ocasiones. ¿Qué pasa a partir de ahí? Porque si ya con todas estas prerrogativas, incluyendo las medidas de seguridad, sigue sin poder funcionar el control de la violencia, ¿se ha hablado de qué puede pasar de más, Cáceres? No se ha hablado, pero en la Comisión de Prevención de la Violencia, que nos reunimos regularmente, estos temas se tocan, se reflexionan, se evalúa, por lo tanto vamos a evaluar lo que ocurra. Cada uno es responsable de las decisiones que toma. Yo, de todas maneras, sigo prefiriendo pararme en un sentido positivo en todo esto. Hay señales alentadoras, esperanzadoras, que van marcando un camino de resolución del problema. Podríamos haber optado por una mejor decisión en este caso, pero sin embargo hay un equipo profesional en la Asociación Uruguaya de Fútbol recientemente contratado, con personal que hasta hace muy poco trabajó en la policía, tanto a nivel nacional como internacional, y que está haciendo las cosas muy bien, con mucha seriedad, con mucho rigor profesional. Peñarol, que venía un poco rezagado en la asunción de algunas responsabilidades, nombró un equipo muy sólido, que está trabajando también muy bien y al cual no se le pueden exigir resultados inmediatos, pero algunas señales positivas ya se están logrando. Tenemos un proyecto de ley en el Parlamento que nos ha sido entregado esta semana para la última revisión y que va a ser aprobado, que incluye normas muy importantes para poder proceder de aquí en más. Tenemos el decreto presidencial que se está cumpliendo, el sistema de videovigilancia que se va a instalar, que es seguro que se va a instalar el 31 de marzo. Llega, esa es la pregunta. Sí, llega, sí. Ayer mismo nos comunicaba el equipo de seguridad de la AUF que podemos asegurar que llegamos en tiempo y forma. Mañana va a haber una reunión, como todas las semanas, en la Asociación Uruguaya de Fútbol para una puesta a punto de todos estos temas. Es decir, pensamos que están dadas las condiciones para que haya cambios sustantivos, que haya un punto de inflexión en este año, y si lo desaprovechamos, realmente va a ser difícil encontrar otro momento tan favorable para resolver estos temas. Así que, independientemente de esta decisión, que no es buena, el proceso en general es positivo y el compromiso se sigue constatando. En torno a un partido de estas características de convocatoria masiva, hay muchas personas involucradas, trabajan muchas personas directa o indirectamente. Y otra de las voces que no se escuchó es la de los trabajadores del transporte de pasajeros, ¿no? de ómnibus, que también pusieron sus reparos en ofrecer el servicio, brindar el servicio
en horario nocturno. ¿Se va a brindar también algún tipo de garantías, entre comillas, porque es complejo, ¿no? Llegan desde distintos puntos de la ciudad, confluyen ómnibus de distintos puntos de la ciudad al Estadio Centenario para que el trabajo sea lo más normal posible? Bueno, ese es otro tema también. Estamos en diálogo diario con las gremiales del transporte porque, si hacemos un poco de memoria, la última vez que se fijó un clásico entre semana fue en el año 2010. Y hubo paro del transporte. Y hay una decisión gremial tomada desde aquel entonces de que ante circunstancias similares también se para. Es más, hay algunas de las gremiales que ya anunciaron que van a parar ese día. No sé cuál será la decisión final, pero es comprensible lo que está planteando la gente del transporte, que ha sufrido la acción directa de gente violenta, no solo estropeando unidades del transporte, sino también con agresiones a los propios trabajadores. Así que cuando recomendamos que no se hiciera, lo hicimos también tomando en cuenta esta circunstancia. La decisión final no está tomada, pero es posible que ocurra que no haya servicio de transporte, lo cual va a complicar un poco más el partido del día miércoles y a retasear la posibilidad de que vayan todos quienes quieran ir. Ahora, ¿está confirmado 100% que se juega el 5 de abril a las 21:30 o 20:30? Bueno, en el día de ayer, finalizada la reunión, el presidente de la mesa ejecutiva nos comunicó que era una decisión ya tomada, así que nosotros la estamos dando por definitiva, porque además hay cosas elementales en el proceso de venta de entradas, donde las empresas tienen que prever los tiempos y además en la organización general del espectáculo. Yo creo que es una decisión definitiva. Incluso yo hablé en el día de ayer con el secretario general de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que es el miembro del Ejecutivo presente en nuestro país, el doctor Balbi. Y bueno, hice el último intento de recomendar que se considerara con mucha apertura la definición, pero la definición se tomó. Cáceres, hay otro tema que surgió a luz a partir de episodios violentos en las tribunas, no solo en el Clásico, sino, recuerdo, en Peñarol, Rampla y demás, y es que el árbitro es el que está facultado para suspender el partido. Se está reviendo ese mecanismo para que no quede siempre sobre los hombros del árbitro en el transcurso de un partido, de si se sigue jugando o no. Sí, efectivamente, porque también la presión sobre los árbitros puede llegar a ser excesiva sobre seres humanos que tienen que atender una serie de variables simultáneas y sujetas al tiempo, al espacio y a factores de presión muy fuertes. Precisamente en el proyecto de ley que está a consideración del Parlamento y que está llegando a su proceso final previo a la aprobación, aparece la figura del fiscal deportivo. Es una figura que no es una creación de la Secretaría Nacional del Deporte, sino que recoge acuerdos que provienen de años anteriores, tomados en la Comisión de Prevención de Violencia en el Deporte, y es una figura que estamos promoviendo a efectos de que exista una persona con la suficiente autonomía e independencia que pueda, un poco más libre de presiones, en las circunstancias en que corresponda, tomar decisiones que hoy por hoy sobrecargarlas sobre los árbitros parecería un poco excesivo. No solo cuestión de fútbol, su tarea, pero el fútbol es el que genera más noticias que son comentadas de forma masiva, ¿no? Y no solo por cuestiones que tienen que ver con violencia, sino que además también, por ejemplo, el pasado fin de semana hubo algunas decisiones que ameritaron un montón de declaraciones, ¿no? Y apunto específicamente, por ejemplo, el partido Defensor Sporting Peñarol, en donde incluso el presidente de Defensor Sporting, Jablonka, fue muy claro diciendo que el campeonato así no tiene sentido, como que ya competir en estas condiciones no tiene razón de ser. Le preocupa también ese tipo de situaciones, que un dirigente de una institución muy importante sienta o en definitiva insinúe que no tiene las garantías dadas como para seguir compitiendo. Sí, claro, nos preocupan todas las declaraciones que puedan ser desestabilizadoras y promotoras de situaciones de violencia, y estamos acostumbrados en el fútbol uruguayo a llevar a extremos realmente muy poco favorables para mantener las condiciones de paz en los espectáculos deportivos. No debe existir otro deporte en el Uruguay en el cual se respete tan poco la figura del árbitro. Es muy lamentable, muy lamentable. Y una asociación uruguaya de fútbol que tiene una tradición de órgano político donde las cuestiones se dirimen siempre políticamente y siempre sujetas a presiones, hacen que el arbitraje también sea problemático, cuando debiera tener independencia, autonomía y gozar del respeto de todos los actores. En España se está considerando en estos momentos
una sanción fuertísima a aquellos que agreden, insultan o tienen actitudes contrarias al árbitro, pagando con multas económicas muy duras. ¿Está hablando de hinchas o puede estar hablando incluso de jugadores? De jugadores, de dirigentes, de cuerpos técnicos, de cualquier actor que asuma una actitud violenta con un árbitro. Yo siempre pongo el ejemplo de lo que es el rugby en su relación con el arbitraje. Es prácticamente imposible ver una protesta en el mundo del rugby a un árbitro, y las cosas funcionan bien. Las cosas funcionan bien. No todo es político, no se pueden ¿El dirimir. fin es estabilizar el gobierno de Valdés? Y bueno, pero usted fíjese que en algunos casos, tanto por fallos de los tribunales de penas como de actuaciones arbitrales, han caído ejecutivos. Eso no puede ocurrir. Es una realidad que caracteriza al fútbol uruguayo y es de las características menos deseables y las que tenemos que superar. Bueno, muchos temas para charlar con el secretario general de Deportes. Fernando Cáceres, gracias por estar una mañana más junto a nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Que hoy todo transcurra con normalidad, o sea, que gane Uruguay, y que el 5 de abril tengamos un clásico en paz, que gane el mejor y solo sale del fútbol. Por supuesto. Ojalá que sí.